Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Marcano en Vivo de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Bueno, tengo dos invitados hoy desde Venezuela, con ellos estaremos conversando para poner en contexto lo que está pasando allá. Me cuentan, uno de ellos ya que está lloviendo muchísimo, se ha desbordado el río Guaire y bueno, en medio de esto, María Corina Machado cumpliendo 57 años, una avalancha de mensajes, pero veo una frialdad y esto es lo que quiero conversar hoy, ¿no? El horror que viven los venezolanos, incluso los presos políticos sin luz, sin agua, sin políticos, sin política y hacia dónde vamos. Le doy la bienvenida a Noel Leal, que tenía tiempo, mucha gente pidiéndome que te entrevistara, a todos le respondía que tenías algunos inconvenientes para estar en vivo de noche a esta hora, pero bueno, hoy lo sorteamos y está complacida la comunidad que lo exige, que lo clama. Y está Mario de Nigris, a quien le doy la bienvenida, la primera vez que lo entrevisto, vamos a hablar de presos políticos, defensor de derechos humanos. Pero bueno, lo primero, Noel, agradecido como siempre por estar conectado. Ya le voy a dar paso a todos los que están allí también comenzando a conectarse y que están escribiendo y compartirlo en pantalla. Noel, si te pregunto hoy, cuando estábamos a 7 de octubre, a las 9:01 del anuncio, ¿no? Yo me imagino que tú no cantaste cumpleaños. No. No, pero no voy a empezar por allí porque después van a decir que yo soy misógino, que yo no. Yo le deseo un feliz cumpleaños y creo que realmente está muy sola, como ella misma escribió. Ella está muy contenta por todos los mensajes, pero políticamente está sola y creo que sola la van a obligar a irse del país, y es que no está, porque tuvo que desmentirlo también. Pero Noel, ¿cómo está la Venezuela hoy? Yo veo, te preguntaba, y perdona que me enganche, ¿no? Haciendo las redes sociales hoy, tratando de hacer mis reportajes para la agencia en la que trabajo, me encontré que no hay nada. No hay absolutamente nada. Solo Super Bigotón, una gente que pone por allí que es lo de la Navidad, pero no hay el recordatorio. Tamara Sujul acabo de encontrar hace como un par de horas hablando de los presos políticos y la desgracia que están viviendo, y un tuit de 5 minutos que intenté ponerlo aquí, pero no lo pude bajar, le escribí, pero nada que ver. ¿Eso está frío como lo estoy percibiendo yo? Sí, está frío, como dijimos que iba a estar el día siguiente de la elección cuando conversamos, que dijimos de manera clara, eso es lo que va a haber, punto. Si se quiere decir qué es lo que está viviendo el país, hoy hay dos cosas que marcan la realidad de lo que sucede. Hoy Maduro recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Alemania y el nuevo embajador de Japón, es decir, dos gobiernos que habían desconocido a Maduro en el 2019. Entonces esto es muy importante tenerlo, que esto es parte del resultado del proceso de legitimación democrática que fueron las elecciones. Y el otro punto a resaltar fueron las declaraciones de Palmieri. Oh, te duele la cabeza. Cuéntalo, ahora va avalando el tema de las elecciones, es decir, que pasemos la página. No. Totalmente. Increíble. Y no se podía esperar otra cosa. Lo importante es entender eso. No se podía esperar otra cosa. Simplemente las declaraciones de él vienen en el espacio de lo que está rodando de verdad, que es el adelantar esas elecciones. Entonces esta vienen de una vez a ir asfaltando ese camino. Esa es la realidad de lo que está sucediendo en el país. En cuanto a lo de los presos políticos, que es una cosa muy dolorosa, es eso, se banaliza, lamentablemente, son pocas las personas que están levantando su voz y diciendo la verdad de lo que sucede y la preocupación por esto, que se sabía que iba a suceder. Eso es lo peor de todo este tipo de situaciones. Todas se sabían que iban a suceder. Y nos tiraban piedras porque nosotros anunciamos, Mario, y esto lo hablábamos en las redes sociales, también lo hace constantemente Noel, y nosotros somos una desgracia para aquellos que todavía tenían fe y esperanza de ese final, que yo lo veo cada vez más lejos, ¿no? Y ese recordatorio de María Corina, que si está dentro de Venezuela, que no se ha ido, para mí es que se fue y todavía no lo puede reconocer. Pero bueno, independientemente de ello, esto que ha descrito Noel habla, y sobre todo el funcionario Palmieri, en una entrevista que le dio a Gabriela Peroso, mi colega de Globovisión en BPI TV, donde habla de estas elecciones. Coincido con Noel, no se puede esperar nada porque esta es la línea que tiene, y nosotros aquí en Estados Unidos en menos de un mes vamos a tener elecciones. Es la línea. Estas dos acreditaciones de las que habla Noel, pues también alejan la posibilidad de que esas cárceles se vacíen. Al contrario, hoy leí otra cifra, Mario, que hablaba que ya superamos, el Foro Penal habla de 1905, yo siempre pienso que son más, son solo las que tienen ellos documentados, que hay más que Cuba y Nicaragua. Y pienso que esta es la arremetida del oficialismo. Arrestar, y las cárceles se llenarán y así amedrentarán hasta que nadie se atreva realmente a salir, ni siquiera a comprar pan. ¿Qué dice Mario?
Buenas noches, saludos Noel, saludos Leandro, Macano, saludos a toda tu prestigiosa audiencia que está conectada. Buenas noches, desde aquí Mario de Caracas, Venezuela. Pero la verdad que es muy doloroso el tema de los presos políticos. Muy doloroso porque yo vengo trabajando junto con Eduardo Torres, él es un abogado también y trabaja con Provea, y ver esa cantidad de madres desgarradas. Incluso yo en estos días hice un video llamando a la reflexión, que cómo es posible que dejemos solas a esas madres venezolanas, que porque por lo menos no los ayudamos, por qué no hacemos por lo menos unos centros de acopio para recolectar comida para facilitarle a ellas que le puedan llevar comida por lo menos a sus muchachos que están privados de libertad. O sea, las han dejado solas, y yo he hecho, bueno, con Eduardo Torres hemos hecho un trabajo titánico para darles asesoría, para ver cómo podemos ayudar, pero es difícil cuando una dirigencia política nacional se esconde y ni siquiera le dé la cara o busque algunas alternativas para poder ayudar por lo menos a esas madres venezolanas, por lo menos por el pasaje, para poder ver a sus hijos, por lo menos para los alimentos. Y los presos políticos los han dejado abandonados no es de ahorita. Eso tiene años que han abandonado los presos políticos, se olvidan de los presos políticos. Tenemos un periodista, gran amigo mío como Carlos Julio Rojas, en el abandono total. Dinora Hernández, diputada. Nadie habla de Dinora Hernández. Ni María Corina lo van diciendo como, ok, fulano, número 1, no es leal, levante la mano, ok, Chere está preso, no, además está preso, y no hay una acción contundente. Es que no se puede hacer, Noel, no, si quisieran, porque fíjate que Mario dice que la dirigencia política está desaparecida. Yo creo que eso es premeditado también, eso lo sabíamos. Ellos jugaron a María Corina a dejarla, no sé, es que ya no sé cómo explicarlo. ¿Qué dice Noel? Leal. Bueno, con respecto a los presos, los presos son un mercado. Ellos lo tienen allí, ese producto está allí aguantadito para la hora de poder jugar a una mesa de diálogo. Y eso es un acuerdo que le funciona tanto al gobierno como a la oposición a la perfección. Entonces eso está allí, simplemente así. La desaparición de los políticos, y tú sabes que hace tiempo, cuando estábamos en plena campaña, yo hice una acotación, yo explicaba lo mejor para María Corina y lo mejor para el país. Yo le decía, lo mejor para María Corina es que ella aceptara lo que le pusieron de la MUD y lo dejara de ese tamaño y se pusiese después de lo que pasase a criticar la MUD entregó al país y entonces ella tuviese una figura política. Y decía que lo mejor para el país era que eso sucediese y aprendiese el país a entender que todo eso hay que dejarlo atrás, gobierno, oposición y María Corina. Todo es lo mismo, pues, que la gente entendiera que todo eso había que dejarlo atrás. Pero no, el asunto es hacerle daño al país, porque María Corina va a ser, como dije en aquel entonces, la camisa de Fuerza Democrática. Todo es en torno a lo que diga María Corina. Entonces, si María Corina mantiene todo pegadito a la Constitución, este respeto a que es el 10 de enero cuando se juramenta el mundo y este tipo de cosas totalmente absurdas, por supuesto el país se queda bajo la camisa de Fuerza Democrática, lo cual va haciendo que el país se siga desinflando y se vaya reinstitucionalizando por lo que estábamos comentando. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Legitimación de la tiranía. Imagínate, la legitimación de la tiranía. Mario, fíjate que cuando te voy a repetir la misma pregunta que le hice a Noel, ¿no? Del sector político, que tú decías que alguien por ahí escribió que se había congelado la imagen. Yo no sé, escríbeme si fue así, ya voy a revisar y compartir, se me había olvidado por aquí. Mario, ¿se legitima, María Corina ayudó a legitimar a esta tiranía? No lo veo así. Yo recuerdo, hacer un resumen corto aquí en las primarias, yo decía que había mucha traición y cuando María ganó las primarias, se le abrió las puertas a una dirigencia política muy cuestionada y yo fui muy crítico con Prosperi. Yo tengo un programa que se llama La Olla y bueno, me cayeron a golpe porque yo sí dije que Prosperi trabajaba con el gobierno y era colaboracionista. Y veo que toda esa dirigencia política que rodeó a María Corina Machado, mira, la fueron minimizando, le fueron eliminando todos sus dirigentes para que el G4 se apoderara prácticamente de María Corina. María Corina lo que hizo fue tratar de ganar unas elecciones con un final no feliz, porque no vemos un final feliz. Vemos cada día persecución política, vemos cada día incoherencia. Mira, porque creo que esta premisa la tengo en tu programa, yo iba a sacar la incoherencia, Mario, no se... No, pero mira esto que está pasando, que es delicado. A mí me llama por teléfono un dirigente de Simón Casadilla
y me ofrece, Mario, para ver si quieres trabajar con nosotros y eres coordinador de un municipio. Y le digo, no, yo no tengo nada que buscar ahí, represento un movimiento de Salvación Nacional y no quiero, pero para más o menos, ¿para qué? Van a promover, por lo menos, el Movimiento Progresista de Venezuela de Simón Calzadilla, ya están promoviendo, porque están llamando a los municipios una constituyente para enero. La incoherencia de esta gente. Entonces uno se los dice por aquí y entonces se molestan, no, que Mario Denigre es radical, que Mario Denigre es... Y otros se están prestando para un juego electorero de alcaldes, concejales y gobernaciones. Y mire, hay muchos consejos municipales aquí que están trabajando por campaña, por el municipio de Baruta, donde hay representantes de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular y bueno, del Partido de Fuerza Vecinal. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿cuál es la incoherencia? Venimos de un proceso electoral presidencialista y entonces ahora uno promoviendo constituyentes y otro prestándose para el juego de ir a elecciones. O sea, hay una incoherencia, hay una división total. Por eso es mentira que la plataforma unitaria está unida. Que ustedes los que apoyaron, porque veo que tú apoyaste a María Corina Machado, me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Usted no o sea, yo apoyé el proceso electoral como tal, apoyé las primarias y el que ganar las primarias yo iba a apoyar. María Corina, ¿ustedes no se dieron cuenta en algún momento de las incoherencias que había, que iban a producir este resultado? Una pregunta a ti mismo, te pregunto, Mario. Sí, yo claro que me di cuenta, por cierto, cuando yo veo ahí a un Carlos Oscarín, que todo el mundo sabe que es un tremendo sinvergüenza, te digo, cuando veo a Juan Carlos Caldera ahí, cuando veo a esa podredumbre ahí alrededor, yo me aparto, inmediatamente me aparté, y esto no es lo que necesita el país. O sea, aquí se le vendió algo al país que era con la sociedad civil, un cambio de verdad representativo, y vemos el mismo estierto político en torno a María Corina. Una plataforma unitaria que está súper cuestionada. Mira, yo vengo denunciando lo del gobierno interino con Guaidó. Yo recuerdo, porque yo trabajé en Operación Libertad Sindical y Gremial en ese tiempo, y tenía una voz en la Asamblea Nacional, tenía apoyo en la Asamblea Nacional porque yo reunía los estados. Yo le llevé un documento para la mamá de Pimentel, que estaba bastante delicada de salud y necesitaba, para que la ayudaran con el plan Madre María de San José, que eso tiene que explicarlo el esposo de Guaidó y Pizarro, y le negaron ayuda a esa señora. ¿Dónde está ese dinero? Pero por ahí se dice que lo usaron por operaciones estéticas. Eso hay que averiguarlo. Igual que el dinero de defensores de la democracia. Nosotros metimos un amparo para que no se le diera más esa administración de esos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia en el siglo, el cual ese amparo lo admitieron, pero quedó en el vacío y vemos cómo Dinora Figueira usó unos recursos donde se lo robaron, porque yo hice esa denuncia con pruebas. Denunciamos a diputados sin vergüenza que se robaron esa plata defensora de la democracia. Entonces, es la incoherencia, es que es la misma politiquería de los mismos politiqueros. Aquí hay políticos serios, pero lo que pasa es que esta plataforma no deja que avancen políticos serios en este país. Mira, Noel, fíjate que lo que dice Mario, incoherencia, y la repite varias veces, pero es que son unos ladrones, son unos estafadores. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo a quien pueda estar conectado allí, que ya sabe nuestras posiciones, nos conoce, porque Mario también tiene su plataforma, tiene sus programas en sus redes sociales, las tuyas también, que son bien activas, y las mías, y bueno, los que decidan vernos, y aunque sea para criticarnos, los están viendo. Pero aquel que no nos... Te perdiste, sí, tienes que ser tu señal. Te estoy viendo, pero... ¿Me está oyendo ahora, Noel? Ese es otro de los errores de estar en Venezuela. El no tener luz, el no tener servicio, es una desgracia. Ahora te escuché. Ajá, pero nada, te pregunto, no es incoherencia, si quieres desconéctate y vuélvete a conectar, Noel, si no me escuchas. No, ahorita te estoy escuchando bien. El asunto más bien hay que entenderlo desde el punto de vista de que han sido 100% coherentes. Si uno entiende que han sido 100% coherentes, te darás cuenta que es lo mismo. Haber esperado otra cosa es el error. ¿Por qué? Porque uno está viendo 100% coherencia. Es lo único que importa. Legitimar el chavismo. Es lo único que importa. Les metieron un discurso en donde les decían lo que se tiene que oír para poder captarlo y después los meten en el matadero electoral y no se dieron cuenta. Eso es porque no están entendiendo que siempre ha sido coherente la única misión de ese aparato opositor. Mira, es lo mismo siempre desde el principio. Vamos a irnos a unas elecciones que eran hace cualquier cantidad de años y ahorita que estamos tratando asuntos de presos políticos. Cariño Alfredo Romero. Pero yo usaba este ejemplo
elecciones por allá por el 2005, no me acuerdo. Yo explicaba, mira, todos ustedes piensan que Ramón Luna rata. Bueno, Alfredo es igual de rata. ¿Cómo? Si Alfredo es santo. Alfredo se está lanzando a la alcaldía de Baruta. Él va a hacer que todos ustedes vayan y legitimen el sistema electoral. Es decir, es desde el 2000 y pico, después que en el 2004 quedó académica y científicamente demostrado la inviabilidad del sistema electoral. Cuando eso no se arroja frente a la realidad de que usted está en tiranía, es que no se quiere entender esta desgracia de 25 años. La tiranía desde el principio hace lo que hace, siempre lo ha hecho. Y todos los que están con la tiranía están totalmente conscientes de que la tiranía roba elecciones, manipula, persigue, secuestra, hace lo que le da la gana. Y todos están muy conscientes de que eso es así. Lo aplauden, lo avalan y seguirán trabajando en eso. Entonces, este paso de la tiranía constitucional a la tiranía fáctica que estamos viviendo hoy, ¿te acuerdas que mi preocupación era eso? Entiendan, esto es lo que está sucediendo. Pero cuando hoy uno ve las declaraciones de este embajador de los Estados Unidos, uno sabe que es otro esfuerzo impresionante por ponerle una chaqueta de democracia al chavismo y vamos, y tengan la absoluta seguridad que todos los que acompañaron a María Corina van a irse a lanzar y todos los que están por una nueva constituyente, un nuevo firmazo, todo ese tipo de cosas también las apoyó María Corina. Pues María Corina también se puso con la constituyente y después se puso con el TIAR, con el PS, yo no sé, cualquier cosa, Carta de las Américas. Toda una gran cantidad una playa de fantasías totalmente absurdas, carentes de la realidad, porque cuando uno quiere ser realmente coherente en pensamiento y entender lo que vale el país, uno sabe que todo aquello es basura, que todo aquello es porquería, que todo aquello es fantasía, que todo aquello es mentira. Así es. Y la única coherencia, yo también pienso como Noel, Mario, que al final la coherencia aquí era, todos están apostando a el día después de que pasara toda esta efervescencia, el 28 de julio, quizás fueron sorprendidos con los resultados, que ya está ampliamente demostrado que perdió Nicolás Maduro, pero todos hicieron el juego. María Corina Machado está sola, ella misma lo reconoce, no lo estoy diciendo yo solo, lo reconoció, dijo, pensé que ibas a pasar un cumpleaños muy solitario y con sus mensajes debe ser muy triste estar encerrada en algún lugar, no sé si en Venezuela o fuera de ella, después de una lucha, después de tanto fervor y no haber logrado absolutamente nada. No logró, señores, no se pongan bravos, no logró absolutamente nada. Pero ahora fíjate que Noel está diciendo algo por lo que ya empieza, además aquí el primer país del mundo, el que reconoció a Guaidó y después se le sumaron 59 fue Estados Unidos. Estados Unidos tiene una línea muy parecida a la de María Corina Machado, negociación. Sentarse en la mesa de negociación es política, no a la fuerza, no con resistencia, sino negociar. Maduro, Diosdado, supongo, los hermanos Rodríguez quizás no están dispuestos, pero aquí va a haber una negociación para ir nuevamente a elecciones. Tú volverías a ir, Mario. Es decir, sabiendo que están los presos políticos en las condiciones en que están los niños, ese mensaje para que, con lo único que he estado totalmente de acuerdo con María Corina en los últimos tiempos, es que ese mensaje con los niños es para quebrar la voluntad y la fe del venezolano. Pero lo están logrando, Mario. Mira, yo hago mucha labor social, conozco la realidad del país a profundidad, de los hospitales, de lo que vive cada venezolano, del hambre, de lo que viven los pensionados, los jubilados. Yo me voy a dedicar a seguir haciendo labor social. Es un país que necesita mucha humanidad, mucho humanismo. Aquí la solución de este país es un gobierno humanista, que hay una transición humanista. El país está en una gran crisis humanitaria, aunque muchos no lo quieran ver. A lo mejor no él sí lo ve, que está aquí en Caracas, Venezuela, pero estamos en una gran crisis humanitaria donde incluso esa dirigencia está totalmente desconectada del ciudadano. Hubo una efervescencia, claro está, pero mira lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado ahorita? El venezolano está totalmente decepcionado, engañado, desmotivado, y es muy difícil la situación actual que atraviesan los venezolanos. Yo veo, mañana se van a volver a sentar en una mesa de diálogo muchos opositores, que tú dirás, y ahí estaba centrado, partido que apoyaba a Enrique Márquez. Yo veo que están construyendo una figura
en Enrique Márquez y que un nuevo liderazgo político. Ojo con eso, porque Enrique Márquez también es culpable de todo lo que ha vivido Venezuela. Aquí no hay que taparse el punteo, él fue el rector del Consejo Nacional Electoral y le quedó grande ese cargo, y te lo digo con propiedad propia, porque no hicieron lo que tenían que hacer en su momento. Entonces ahora que no vengan a tapar su punteo. Yo sí creo en los ciudadanos venezolanos, creo que pudiera darse una negociación, una transición humanitaria, porque tampoco yo veo que Maduro se pueda sostener el poder con un rechazo tan grande, ¿no? Eso también tenemos que verlo. Y creo que el diálogo. Yo no creo en invasiones, no creo en mercenarios, yo no creo en nada de eso. Yo represento... ¿Cómo se dialoga con un tirano? Un tirano que ya nos ha mostrado... Bueno, no, hay un diálogo con los sectores que lo adversan a él para ir a una negociación, para ir a una transición. Una transición donde tenían que entrar en juego muchos factores aquí. Claro, que muchos de esas instituciones tan secuestradas, tan manipuladas, pero pudiera darse una negociación con un chavismo que está muy descontento también, porque hay un chavismo muy descontento. Y tengo muchos amigos que piensan distinto y están descontentos. Ahora, es difícil, no es fácil, es difícil, es muy difícil porque ellos han sido muy claros de que aquí no nos saquen, aquí no nos saquen, aquí no nos saquen. Entonces, hay que ver eso con muy buenos ojos, hay que ver eso con mucha atención para ver cómo tú puedes lograr que se pueda dar una transición humanitaria en Venezuela, de un gobierno amplio, plural, que pudiera darse esa situación, pudiera que no también, Alejandro, pudiera que no, bueno, pudiera que aquí tengamos a Maduro 6 años más. No, es que no va a tener, porque con ese planteamiento por culpa de una dirigencia política vergonzosa. Pero no es solo de la dirigencia, es de ustedes los ciudadanos. Fíjate que tú estás haciendo lo mismo que la dirigencia política, con todo el respeto, Mario, de verdad, con mi más absoluto respeto a tu persona. Están haciéndole el juego. ¿Quién se va a sentar con un tirano que te ha mostrado las cartas de la incapacidad de querer un cambio, sino permanecer y hacer lo que le da la gana? Eso es como más de lo mismo. Entonces vamos a llegar a otras elecciones, vamos a llegar a otro nuevo liderazgo, pero bueno, te dejo responder eso. Y quiero, Noel, que me pregunte, me responda a este señor que ha escrito aquí, Mario Hernández. Es increíble que digan que no se logró nada. Son extremistas. Y oyendo a Mario, vuelvo y lo repito con todo el respeto que me merece, lo estoy conociendo apenas, pero me merece respeto porque yo creo que él está diciendo las cosas creyendo lo que está diciendo y es libre de pensarlo. Pero, ¿qué se logró, Noel? ¿Qué se logró? Que este señor Mario Hernández dice que tú y yo probablemente somos extremistas. ¿Qué se logró? Mira, se logró el paso de que el chavismo avance en la instauración de la tiranía fáctica. Más nada. Se logró el proceso de purga y depuración propia que hace el chavismo para este tipo de situaciones. Es importante, lo que pasa es que hay mucha gente que sigue en un error. Fíjate, Mario, lamentablemente cae en un error donde cae muchísima población. ¿Cómo es posible que estés hablando de que vamos a calarnos a Maduro 6 años más? Es decir, se está respetando de nuevo el proceso democrático. Siguen creyendo que esto es una democracia. Ese es el principal problema. Siguen creyendo que esto es democracia. Entonces a mí viene alguien y me dice, no, mira, tenemos 7 millones y pico de votos. Pero ven acá, ¿de qué te sirve? Estás en tiranía. Entiéndelo, estás en tiranía. Creer que una tiranía no puede aguantarse teniendo a la población en contra es no entender la política. Es no entender la realidad histórica de lo que es la política. La tiranía ejerce. Durante 25 años le dieron tiempo a la tiranía para desmontar todo un país. Durante 25 años hicieron posible que el policía de la nación fuese desmantelado. Durante 25 años permitieron que el proceso, porque siempre negaron el carácter internacional del proceso, financiase cualquier cantidad de operadores internacionales que hacen posible cosas tan absurdas como estas que he venido narrando. Entonces seguimos viendo la política desde un espacio chiquito, municipal, desde un espacio del comportamiento de tal y tal payaso, que son simples payasos, que no están haciendo nada en pro del país, ni tienen absolutamente nada con qué movilizar el país, porque la desconexión va más allá de la desconexión de la población con la estructura opositora, va con una desconexión de la realidad por parte de la gente, porque más allá de lo que la gente pueda o no entender, la culpa la tiene ese liderazgo político que es incapaz de transmitirle realidades a la población. Esa es la clave. Mientras la población se quiera engañar creyendo que existe algún tipo de posibilidad democrática,
Por supuesto, eso es lo que se logró. Lo que se logró es seguir metiendo a la gente en la mentira democrática y hasta que la gente crea que vamos a calarnos a Maduro 6 años más, porque la respuesta está en unas próximas elecciones. En la cabeza de quién cabe cuando se entiende la realidad. Cuando entendemos la realidad, sabemos que esto es una tiranía, no podemos estar hablando de periodos constitucionales. Es como tan absurdo como los que están esperando que ocurra una clase de milagro raro el 10 de enero y el mundo venga a juramentarse. Esos son los seres más ridículos del planeta, ridículos. Y el que crea en eso es más ridículo que los que creyeron en ya casi Venezuela, es más ridículo que los que creyen que en tiranía se respetan las elecciones. Por favor. Mario, te doy la palabra nuevamente y quiero que le respondas a Oscar Odón, ¿no? Y te doy la palabra porque no vayas a pensar, creo que Noel también lo está haciendo desde el absoluto respeto, aunque yo coincido 100% con él, ¿no? Ustedes están creyendo que vamos a sentar, y fíjate que Oscar dice, ¿qué motivaría al chavismo a negociar una transición? Me imagino nada, porque ellos están ahí y dijeron que de ahí no lo saca nadie. Entonces, ¿cómo crees tú que negociar? Una negociación, es decir, obligarlos que venga Edmundo González el 10 de enero, le toque la puerta a Miraflores, mira. Bueno, el que crea eso del mundo, hermano, ya quedó claramente demostrado cuando se fue del país todo lo que hizo. El que quiera creerse esa mentira, bueno, hay que taparse un dedo. El mundo realmente jugó unas cartas muy malas, para no decir que traicionó al país, pero jugó unas cartas muy malas. Pero yo sí lo diría. Bueno, jugó unas cartas muy malas las jugó y aquí están tratando de tapar eso y eso es totalmente falso. Aquí yo diría que una negociación con factores internacionales que mucha gente también cree que este problema lo va a arreglar la comunidad internacional. Pudiera que sí, pudiera que no, pero los años han demostrado que no. No sé, Noel, corrígeme, pero los años han demostrado que la comunidad internacional ha dejado a Venezuela prácticamente a la deriva. Lo que acaba de decir, que ya Japón, y creo que Alemania, dijiste, ¿no, Manuel? Y las declaraciones de Palmieri, bueno, mira. Entonces, ¿cómo no iba a suceder eso? Perdona, es que ¿cómo no iba a suceder eso? Mira, la comunidad internacional siempre te va a poner el disfraz de democracia. ¿Por qué? Porque para más, lo único que escucha la comunidad internacional es una vocería como Capriles, como Leopoldo, como Julio Borges, que van y le dicen lo que necesitamos es dinero para la campaña. ¿Por qué? Porque lo vamos a sacar con votos. ¿Tú qué esperas tú de la comunidad internacional? Si cuando logró hacer el presidente Donald Trump, no los venezolanos, importante, logró hacer que 60 países desconocieran al chavismo, lamentablemente lo que ofreció Venezuela fue esa caricatura ridícula de Guaidó y la estafa del interinato. Eso fue lo que ofreció Venezuela. Entonces, el único momento donde la comunidad internacional estaba dispuesta a hacer lo correcto fue ese. Y después, ¿cuál es el mensaje que manda Venezuela? Pone esa caricatura y después que está desconocido, vamos a reconocerle el periodo y vamos a elecciones. Entonces, ¿qué hace la comunidad internacional? Le monta una mesa allí, este acuerdo de Barbados, fírmalo. Y ahora vamos para que legitimes no solo al CNE, legitima previo al TSJ, ¿ok? Por si hay problemas, de una vez que vaya el TSJ legitimado. La comunidad internacional va a hacer eso, no va a hacer otra cosa, porque para más lo que está ofreciendo Venezuela es el ridículo. A eso voy, bueno. Entonces, a eso voy, un tema que tocaste es importante ahí de la comunidad internacional. Disculpa que te interrumpa. Dame un segundo. Uno no puede juzgar a la comunidad internacional como un proceso reactivo. Aquí el venezolano un día está con María Carolina, al día siguiente se voltea, lo vuelve a amar a Capriles, a amar a Rosales. Son unas veletas ridículas. Eso es lo que pasa con nuestra sociedad. Son unas veletas ridículas. Eso es lo peor del cuento. Entonces, no se puede esperar que la comunidad internacional... Tienes problema de audio. Nacional. Señor, Noel... Actúa lo mismo, gracias a Dios no actúa igual. Noel, no hay alternativa democrática alguna. Déjame removerlo aquí y Noel, vuelve a salir y entrar, a ver si recuperas el internet, porque se ha perdido el último comentario que estaba bien interesante. Te lo pido, por favor. Mientras Noel se vuelve a incorporar, Mario, fíjate, hay un veletismo importante donde al final el que está arrinconado es el venezolano. El que está perdiendo este juego es el venezolano. El que le está pasando mal y la va a pasar peor es el venezolano. María Corina Machado, estos factores políticos están recibiendo dinero, oportunidades políticas y siguen en el juego político.
Y esa es la política para ellos. Y el régimen enquistado, el régimen sin deseo ni oportunidad ni posibilidad de hacer más nada. Entonces, realmente, ¿cómo piensas tú si te pido que me describas, Mario, esto que he dicho también en el último comentario, Noel? Es, es impensable pensar, valga la redundancia, no sé cómo explicarlo, que hay una salida democrática como la quiere. Mira, Noel está hablando de un tema muy importante de la comunidad internacional. La comunidad internacional no se ha tomado en serio tampoco, porque hemos tenido una dirigencia política nefasta, donde se han robado el dinero, comprobado. Entonces la comunidad internacional no lo ha tomado en serio porque uno dice una cosa, después hacen otra, dicen otra, y no lo han tomado en serio. Eso es una realidad, o sea, nos ven como los propios ridículos. Es una realidad y a veces uno dirá que uno es radical, pero es que la verdad es que Leopoldo, ¿qué hizo Leopoldo? ¿Qué hizo Julio Borges? ¿Qué han hecho todos estos señores? Ahorita, te lo juro que ahorita están diciendo que hay que recuperar los espacios para ir a unas elecciones de alcaldía, y gobernación y concejalía. Venezuela, los ciudadanos venezolanos están en el medio de dos crisis políticas, la del gobierno y la oposición, y Venezuela está en el medio, estamos en el medio sufriendo nosotros, sufriendo porque lamentablemente el que está sufriendo somos los pueblos venezolanos. Y ahora llevan niños, ancianos, clase media, la gente que está saliendo, los presos políticos que, como dice por aquí Carlos Alberto Díaz, el 10 de enero, muchos de los que votaron por el mundo cumplirán más de 5 meses presos y bajo tortura física y psicológica, solo por protestar, reclamar el triunfo electoral para que se monten. Y aquí además no es una cosita de meses, son procesos en los que van a estar en esas prisiones de 8 hasta 20 años probablemente, o los que deseen ellos. Eso es la realidad. Esa es la realidad. Por eso, si nosotros entendemos que estamos en tiranía, si nosotros entendemos que toda esa estructura política, comunicacional y académica ha hecho posible que el país crea que vive en democracia, eso que dijiste ahorita de pensar en 6 años más de Maduro, ya es una población que está absolutamente dañada, no está entendiendo la realidad. Es una población que cree que vive en algún tipo de democracia. Y ya, señores, en 1999 en Venezuela quedó abolido el Estado de Derecho. En 1999 se instauró un proceso constituyente absolutamente ilegal e ilegítimo. Y en ese proceso constituyente se barrió con lo que había de la pobre institucionalidad venezolana. Y repetimos, pobre institucionalidad venezolana, porque lo que se hizo del 58 para acá fue una entelequia. Entonces, esa es la realidad de lo que nosotros vivimos. Si nosotros no queremos aceptar esa realidad, por supuesto va a seguir aplastando la tiranía. Es tan básico como eso, ¿no? Entonces tú no le puedes pedir a la comunidad internacional que haga cuando Venezuela lo que puso fue esa cosa tan ridícula como el interinato, que haga cuando aquí cambian en ese mismo comportamiento de Veleta, tenemos a la principal líder del cuento de ahorita, ha pasado por todo, tiar constituyente, una sola firma, 2 firmas, toda clase de ridiculeces, porque para cualquiera que tenga noción de algo de geopolítica, agarra el tiar y se ríe. Cualquiera que tenga algo de noción de política nacional y de la influencia que pueda tener la OEA en el país, agarra la Carta Democrática y se ríe. Cualquiera que crea que pueda haber algún tipo de camino a través de una constituyente, a través de algún tipo de proceso que tenga que ver el marco electoral nacional, se ríe, pero no logran volver a meter al país en la mentira. Porque el daño más profundo es el que ya le hicieron a la población. La población, en su ansiedad de mentirse, toma cualquier cosa. Yo estoy impresionado porque me golpea, porque Alejandro me dijo lo mismo el día siguiente de las elecciones que hicimos una entrevista. Me habla de 6 años más. No, es que ¿cómo puede entrarle en la cabeza a alguien 6 años más? Eso es creer que existe algún tipo de sometimiento a la democracia por parte del chavismo. Bueno, yo creo que eso es lo primero que tenemos que despegarnos. El ciudadano está sometido, porque el ciudadano cree en elecciones, el ciudadano cree en este proceso. Eso es lo primero que hay que quitarse. Esa es la enfermedad. Mira, por aquí preguntaba perdón, Mario, no nos olvidemos que Edmundo González Urrutia pidió garantías para su volvaje, su apartamento, su hija, los presos políticos por el hasta el final, bien, gracias. Es que ese es uno de los grandes horrores que va a seguir viviendo la población. ¿Cuál es el peor ahora? Si te lo pido, ustedes dos están en Venezuela, yo estoy a la distancia, enterándome, probablemente leyendo como mucho las redes sociales y en conversaciones con amigos y familiares,
esta mañana hablé con uno de mis hermanos y me decía que están sobreviviendo. Y es doloroso ver cómo la gente sobrevive, ¿no? No que esté viviendo, no tiene ilusión de un viaje, de una vacación, de un fin de semana largo, de tener comida, de tener libertad, sino, ¿cómo? Explícamelo, Mario. Mira, te voy a explicar, te voy a decir dos cositas. Si te enfermas o tienes que hacerte una operación quirúrgica en Venezuela y vas a un hospital y te dan la lista de insumos que tienes que comprar. ¿Cómo haces para inscribir a tu chamo en el colegio y comprar la lista de útiles escolares? Hay una deserción muy grande. Bueno, ahí había una cifra, casi se hablaba de 3 millones de chamos que no van a ir al colegio este año. Si te vas a los semáforos de este país, vas a ver a los chamitos limpiando vidrio, hermano. O sea, si te vas a Quinta Crespo, vas a ver a los chamos pidiendo que comer. O sea, hay un país con una gran crisis humanitaria, y creo que estoy viendo otra vez una migración forzosa, porque es que el venezolano, en vez de quedarse a luchar aquí en su país, prefiere irse. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque no hay una conducción de una dirigencia política nefasta y la gente se decepciona y termina abandonando el país. No, me estoy riendo de un comentario que me hizo un amigo que me dice por aquí que él piensa que yo no lo quiero, que esta entrevista, pero bueno, así es la vida, así es el periodismo. Pero bueno, hay que decir la verdad, esa es la verdad lo que está ocurriendo en el país. Hay una dirigencia política escondida nacional, los políticos que tú estás viendo hablando, porque ahí está Eri Andorra y Ecarri, hablando de los presos políticos. ¿Cuándo esos señores se habían preocupado por los presos políticos de este país? Nunca en su vida. Entonces, claro, salen como vocería porque quieren aspirar a alcaldías, quieren aspirar a gobernaciones. ¿Cuándo ustedes han visto a Antonio Ecarri o a Eri Andorra luchando por un salario digno para los maestros? Entonces hablan de los maestros, que los salarios de los maestros. Bueno, esa es la enfermedad que hay que curar del venezolano. Y mientras eso no nos curemos, Noel, aunque no te guste escucharlo, vamos a tener 6 años más de Maduro. No, es que son muchísimos años más, no son los 6. Esa es la gracia. Si no lo curamos, olvídense. A mí lo que me preocupa es que lo manejen en términos constitucionales. Porque esa es la gracia. Cuando se plantean 6 años, es que están jurando que existe un espacio para la democracia. Es lo mismo de esperar que el 10 de enero. Es el colmo de lo ridículo. ¿Qué respeto hacia cuál periodo? El periodo que desconocieron es el que van a reconocer el 10 de enero. Es un asunto tan increíblemente ridículo y ese es el punto. El punto es entender la realidad. Porque la realidad es inviable. La idea de democracia es cuando usted está en tiranía. Si usted está en tiranía, lo primero que tiene que hacer es asumir que está en tiranía. Y allí podrá ir encontrando, construyendo la masa crítica necesaria, podrán hacer una vanguardia que se interconecte con esa masa crítica necesaria y poder avanzar en el objetivo correcto. Mientras tanto, que estén llenando la cabeza a la gente de pendejada, el comportamiento de Veleta va a seguir y entonces no se va a poder concretar absolutamente nada y vamos a avanzar hacia lo que se necesita, que es futuro. Mira, viste, lo interesante es que tener un invitado como Mario de Negri y Gatín, es decir, para que explique, entiendan y escuchen. Mira, pero no, te quería hacer la misma pregunta, Noel. ¿Cómo es la Venezuela? Por aquí alguien escribía, Betty Nesoto, es terrible el día a día en este ex país. ¿Cómo lo describe Noelia? Mira, de la incertidumbre a tener la certidumbre de que no tiene futuro. La incertidumbre de que tu futuro es negro, de que lo que tú estás viendo es eso. ¿Cómo es posible que se instale una tiranía en pleno siglo XXI? La certidumbre de saber que toda esa estructura política ha hecho posible esto y el dolor que te da ver a la gente siguiendo todavía esa estructura política. La certidumbre de saber que el deseo de mentirse en la población gana al deseo de libertad. Y eso es lo que más nos tiene que preocupar. Este proceso, Mario, que yo veo que tú apuestas a sentarse en una mesa, que la comunidad internacional intervenga, yo creo que factores de una ecuación que no están en esta página de la historia, en este momento, ¿no? Pero ¿cómo crees tú realmente que pueda ser ese 2025? Vamos a imaginarnos que realmente llegue el 10 de enero, ¿no? Y el 10 de enero llega Edmundo
y se va a juramentar. María Corina sale de su escondite, los líderes políticos salen también de su cueva y se presentan. Una comunidad empieza a observar internacional porque probablemente el 20 de enero tenga que asumir o Trump si gana o Kamala Harris si gana. Y entonces, bueno, ya la investidura y el mundo más tranquilo, el Medio Oriente, apostemos a que esté más tranquilo de lo que está ahora. Y al contrario, veo que se va recalentando y va sumando más fervor a acabar con un lado o el otro. Entonces, ¿cómo tú lo avisoras, Mario? ¿Cómo realmente, es decir, un ejercicio, no sé, si te lo estoy pidiendo, yo no soy ni psiquiatra ni... No es lo acaba de eso ahorita, no es lo hablo claro, o sea, la masa crítica. Eso pudiera llevar a una negociación con una masa crítica fuerte, cohesionada, y decir, ya más no, vamos a negociar su salida. Eso sería una alternativa. Ahora, yo mis expectativas no las pongo en el 10 de enero, no las pongo en las elecciones de Estados Unidos, porque claramente la comunidad internacional no nos va a tomar en serio, no nos va a tomar en serio porque no somos coherentes, y es una realidad. Ahora, cuando hay una coherencia de verdad, pero mira tú lo que está pasando, el mundo va y firma el papel ese, público y notorio, se va para España, abandona el país, pide protección para él, tenemos los presos políticos en abandono, porque los abandonaron, a esas madres los abandonaron, todos los presos políticos de este país están abandonados. Entonces, ¿qué reflejamos nosotros en la comunidad internacional? Tenemos una oposición sentándose con el gobierno de Miraflores, mañana se vuelven a sentar. Entonces, yo lo que dice Noel, la masa crítica es la que puede nosotros resolver este problema. Es un problema que tenemos que resolver nosotros internamente, no podemos estar contando con la comunidad internacional, fue un error. Y mucho menos en la Corte Penal Internacional. Mire, yo cuando tuve una entrevista con Tamara Azul me lo explicaba. Esto es un proceso largo y lento, y son procesos individuales. Entonces, mucha gente se está haciendo expectativas con lo de la Corte Penal Internacional también. Y yo no creo en eso. Yo creo en los venezolanos que estamos aquí adentro, que somos los que tenemos que, de verdad, poner los pantalones, crear esa masa crítica que dice Noel, que no es fácil, porque también vemos cómo los venezolanos optan por irse de su país para buscar un mejor futuro, que no los critico, pero sí los critico también, porque no se quedan aquí a fortalecer la lucha nacional. Entonces, ¿cómo creamos una masa crítica cuando todos los venezolanos están abandonando el país? ¿Cómo te si tú luchas, a mí cuando me cuestionan, y eso se lo voy a preguntar ahora a Noel, cuando la gente me escribe a mí en esos actos de repudio, porque tú estás por allá y te fuiste, porque no te vienes a luchar. Bastante fue que luché, pero cuando me di cuenta que todo era igual, hace 15 años todo era igual a lo de ahora. Es decir, todo el mundo apostaba, nos engañamos con elecciones, vamos a mojarnos el dedito y había entonces no hay masa crítica. Salí, y por eso también ha salido, entre otras muchas razones, los 8 millones. Sí. Pero Noel, cuando a ti te preguntan con este análisis que han hecho ustedes dos en el día de hoy, con dos posiciones totalmente diferentes, porque Mario, bueno, él quiere y no quiere, suelta y no suelta, tú una posición más radical, yo también viendo todo el panorama muy gris, porque tú por lo menos crees en la masa crítica, ya yo no creo en nada, porque es que veo que estamos totalmente arrinconados y el régimen ganando. Pero cuando nos critican, y sobre todo lo hacen contigo, Noel, y dicen, ¿qué propones tú? ¿Qué propondría Noel? Yo constantemente lo he propuesto y es lo mismo. Lo primero es dejar de mentirse. Si la gente quiere mentirse, ya simplemente es un objetivo absolutamente inútil, ya es algo que no se le puede recuperar. Estamos hablando de un cuarto de siglo, por favor. Y es imperdonable que venga con algún tipo de pendejada. Primer punto. Lo segundo viene la parte de conformar la masa crítica, entender lo que vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición. Lo otro inmediato, en cuanto usted comenzó a comprender lo que vale Venezuela y va entendiendo el tamaño de la traición, es hacer su mea culpa. Porque si la gente no hace su mea culpa, va a comportarse igual de veleta. Si no termina de entender que ha sido manipulado, que ha sido un tonto útil para la generación de esto, si no empieza a hacer su mea culpa, es una persona que no va a entenderlo. Te empiezas a conformar como masa crítica, es decir, a respetar una idea, a tener control de tu pensamiento y explotar tu pensamiento. Allí tengan la seguridad que la vanguardia aparece. Pero mientras tanto, ¿para qué? ¿Para quemarse, para exponerse, para hacer la locura que yo hago? No, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque en un país donde no hay músculo, no va a haber cabeza. Tan sencillo como eso. Eso no puede suceder. Entonces, ¿qué propongo? Lo primero, dejar de mentirse para poder despertar.
tan básico como eso. Yo a nadie le voy a decir, reúne firmas, haz tal cosa, búscate un fusil. Ninguna de esas cosas pues están totalmente carentes de la realidad o son fantasías. La primera es dejarte de mentir para poder empezar a respetar. Con un proceso de reencontrarse con el fuero interno, reencontrarse con el amor propio, entender realidades, ¿vale? Entender nuestra realidad para poder diferenciar la necesidad. Son partes tan básicas como siempre voy insistiendo. Si usted no entiende la diferencia entre tiranía y dictadura, póngase a un ladito y vaya estudiando eso, porque mientras tanto va a seguir estorbando. Si usted cree todavía que la posibilidad es algún tipo de democracia, póngase a un ladito porque usted va a seguir estorbando. Si usted cree que el proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista es solo pendejada y lo ideológico no tiene nada que ver, póngase a un lado y bien lejos porque usted no tiene retorno. Y esas son una serie de realidades que tienen que ser afrontadas por el resto de los venezolanos que están entendiendo la realidad. No todo va a servir. Ajá, pero ¿tú crees que, Noel, ¿tú crees que el que va entendiendo es todavía una minoría muy pequeña? Sí, lamentablemente sigue siendo una minoría muy pequeña y se dejan llamar por los encantadores de serpientes. Si la gente tuviese un poquito de lógica, mira, si el que hoy que dice que despertó y se comportó como una veleta y apoyó a María Corina, significa que no entendió. Significa que no entendió. Creo que lo tienes al lado, Mario. Porque el asunto es eso. Si tú entendiste la realidad, tú vives en tiranía, es lo que funciona, toda la estructura política comunicacional ha sido aval de la traición, es imposible que se vuelva a llamar a elecciones, como es posible que estamos llamando elecciones después del año 2004. Si tú entendiste eso y apoyaste a María Corina, tú no entendiste nada, lo tuyo es vacío. Esa es una realidad. Y es muy difícil de acercarla, y es muy difícil decírselo a la gente, porque, mira, hay gente que conmigo compartía cualquier cantidad de cosas y de repente los veo mariacorinistas. Y entonces pasa lo que me pasa y me escribe, oye, Noel, tú me bloqueaste. Y yo le digo, sí, por pendejo. Oye, pero no, yo quiero volver a interactuar contigo. Abre otra cuenta. No, yo no te pienso desbloquear. ¿Por qué? Por pendejo. De alguna manera, yo quiero que tú recibas algún tipo de castigo por ser tan pendejo, porque tú estabas despertando y retrocediste. Y de alguna manera tienes que entender, hacer tu mea culpa y darte cuenta del daño que hiciste. Porque cuando se cultiva, se le da fuego a la fantasía se expande, crece, y entonces toda esta mentira se hace tan maravillosa, tan hermosa, que se suman más pendejos, pues. Que es lo que se hace. Mario, Denigri, yo pienso que estás igualito que mi amigo que me está escribiendo por aquí, ¿no? Mario, ¿no te sientes aludido por lo que está diciendo? No, la verdad que tú deberías, yo Mario, vuelvo y lo repito con respeto, tienes una mente demasiado demócrata para vivir en esa tiranía, ¿sabes? Porque el pensar que puede haber una salida, esto que está explicando Noel, ahora te pregunto, ¿has aprendido algo en este proceso, Mario? Es decir, tú eres un tipo grande como nosotros, y además, por cierto, te estoy viendo y creo que te pareces a José Mario Graterol. No. Tú eres malo. No me ofenda. Tú eres malo. Mira, te voy a decir algo. No, es en serio, lo de José Mario es en serio. ¿Hay algo en que te hayas arrepentido en estos momentos de la historia para muchos que significó, yo no me incluyo en ese grupo, el mejor momento donde se demostró el fraude del régimen, donde se hizo y esto es para Mario que decía por ahí que no sé, que somos muy egoístas en decir que no se logró nada, pero bueno, a todos aquellos que creyeron que el final estaba cerca porque las calles se inundaron, María Corina se bañó de pueblo en toda Venezuela y el venezolano salió a la calle a acompañarla, tú en particular, que eras de ese grupo, ¿hay algo que dices actualmente, oye, no debía haber hecho esto? La verdad que lo que está diciendo Noel, hay algo que rescato, lo que dice Alejandro, o lo que dicen tus amigos cercanos, que quizás no creen en este proceso. ¿Qué dicen, Mario? Mira, yo he sido muy crítico dentro de la oposición, muy crítico y fuerte, y he denunciado con pruebas. María Corina logró crear la masa crítica, porque sí la logró crear. Yo creo que todavía le demos un voto de confianza. Creo en eso. Queremos un voto de confianza. Logró levantar a un país, incluso
Creo que no, él va a pagar el... No, no, pero es que yo respeto la posición de él, porque también está claro. Pero, ¿qué pasó aquí? Que la masa crítica que se creó no se condució como tenía que ser. No es masa crítica, simplemente era gente que seguía a un líder vacío. No bueno, un descontento, pero no. El descontento ha sido tan lamentablemente no se le dio esa dirección. Mira, yo soy muy amigo de Azabache. Creo que la entrevistaste, Alejandro, y yo compartí mucho con Azabache, yo estoy en Argentina. Y creo que el error que cometió María fue rodearse de toda esa cúpula podrida del G4. Ese fue su gran error. Pero el gran error más nefasto que cometió María Corina Machado fue ese. Le tocó luchar duro. Creyeron en cosas irreales. Tienen todo su partido político perseguido y privado de libertad. Creo que se cometieron muchos errores, muchísimos errores. Ahora, no todo está perdido para el país. Tampoco queramos entregar. No, que no hay nada que hacer. No, aquí hay muchas cosas por hacer. Muchísimas cosas por hacer. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay que trabajarla. ¿Cómo lo hacemos? Hay que trabajarla. Lo que decía Noel, hay que hablar de con la verdad. Hay que sincerarse. Bueno, pero es que yo creo mintiéndole, porque si vamos a seguir mintiéndole, que el mundo va a venir para Venezuela. El 10 de enero, ¿será que lo van a traer para acá ya cuando saquen a Maduro? Porque eso es mentira, que va a venir el mundo por modo propio para acá, eso es mentira. María Corina no va a estar en Venezuela, lo puedes escribir, porque posiblemente no. Bueno, sí, posiblemente no, porque prácticamente la aislaron. ¿Qué hicieron estos políticos? Los cuatro aislaron a María Corina, la fueron aislando ellos mismos, porque no creen en ese liderazgo. Y otra cosa que quiero aclarar aquí en tu programa, yo no creo en el liberalismo en las condiciones que está Venezuela. Las condiciones que está Venezuela requiere de un humanismo grandísimo, no es un liberalismo. Eso sería pasar como pasó Argentina, presidente está presidente, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Aquí hay una gran crisis humanitaria que con un modelo liberal, Venezuela, olvídate de eso. O sea, bueno, yo creo que no dura 3 meses en el poder. Mira, aquí dice la doctora Mahará, ¿no? María Corina Machado ha sido siempre parte del G4. Yo, Noel, creo lo mismo. En algún momento sí la aprecié durante tiempo atrás con lo de Súmate, pero cuando vi todo este proceso de primaria y aceleré realmente mi rechazo porque considero que es parte de, y llegamos a la parte de lo que es el resultado, que es inentendible para lo que queríamos la libertad, porque juzgaron, metieron en un mismo olla todas las verduras para hacer la misma sopa y no podía. Si metiste pollo, papa y zanahorias, no ibas a encontrar ¿cómo se llama? Un goulash alemán. Era imposible, ¿no? Hay un punto, Alejandro, hay un punto que es lo que mucha gente debería entender. Mira, si mañana se presentase, si en aquellas elecciones el candidato hubiese sido un clon de Lee Kuan Yew, es decir, mi ideal de político frente a una crisis, un clon de Lee Kuan Yew, y Lee Kuan Yew se lanza, en mí tendría un enemigo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Mi ideal de político frente a una crisis, el hombre que hizo a Singapur, en mí tendría un enemigo. ¿Por qué? Porque te estás lanzando en tiranía. Le estás mintiendo al país. Claro. Eso es lo básico. Por eso es que no es que hayan habido errores. Porque la gente que cree que un personaje como María Corina, con el recorrido político que tiene, porque ella no es el paracaidista, no, ella no, el recorrido político que tiene, nacional e internacional, cae de esa manera tan pendeja por errores, hay un gran problema allí. Hay un gran problema allí. No es María Corina, es el que está no entendiendo la realidad. Porque lo mismo yo decía no de María Corina, sino explicaba de Capriles, explicaba de Leopoldo, explicaba de cada uno de ellos. Porque esa es la realidad. Hay un recorrido político y no solo el personal de cada uno de esos individuos, sino ese mar de increíbles asesores, extraordinarios asesores que han llevado al país al barranco una y otra vez. ¿Por qué? Porque todos asesoran para la misma mentira, para el proceso electoral. Entonces, yo soy muy claro en esto. Yo sé que vivo en tiranía. Yo sé que mañana lo necesario será una dictadura
Yo no estoy hablando de liberalismo, yo no estoy hablando de humanismo. No, yo estoy muy claro porque mi país lo revientan en pedazos. Yo no quiero una implosión de mi país. Yo no quiero, como mucha gente se plantea, dividir el país. No, los chavistas acá. No, yo no quiero nada de eso. Venezuela es única, una. Y que para que permanezca unida, al extraer la tiranía, necesario será imponer una dictadura. La gente no lo entiende. Bueno, vayan a buscar la diferencia entre tiranía y dictadura para que puedan ir comprendiendo la realidad. Estamos en tiranía, ninguna tiranía históricamente sale bajo ningún formato que tenga que ver con proceso democrático alguno. Hasta las dictaduras salen con votos. El caso chileno lo demuestra. Una tiranía no. Entonces, cuando nosotros vamos empezando ese tipo de ABC y vamos entendiendo la realidad de lo que nosotros vivimos, podremos avanzar. No solo en la construcción de la masa crítica real, no en un bojote de gente siguiendo. Mira, este país se desbordó por una cosa tan ridícula como Guaidó. No tiene perdón, vale. Alguien que haya seguido a Guaidó no tiene cerebro. Punto. Entonces a mí me parece lógico que hayan creído en María Corina dentro de todo, porque después que creíste en una cosa tan ridícula como Guaidó, en algo tan ridículo como Capriles, por supuesto, María Corina es creíble. No, pero, y no solo que le haya creído, Noel, que después esté dando clases por aquí, esté en foros y la gente sigue, lo aplauda. Increíble. Yo tampoco lo creo. Mira, por aquí escribía, y ya vamos terminando, y les agradezco a los dos por la noche. Déjame buscar el mensaje a ver si lo encuentro. Oscar Odó, a ver si era Oscar. Yo estuve, sí, Oscar. Yo estuve en una reunión con María Corina Machado y solo 5 minutos bastaron para darme cuenta que su mensaje era vacío y electorero. Yo tuve varias entrevistas con ella desde que era corresponsal aquí, que fue donde más la entrevisté, lo reconozco, no tanto en Venezuela. Sin embargo, por supuesto, tuve encuentros con ella mientras trabajé en Globovisión. Y después una que le hice con Nitu meses atrás, ¿no? Antes de escuchar las aspiraciones. Y yo me di cuenta de la persona que era. Es una persona, para mí, ojo, es una descripción de Alejandro Marcano, una persona muy creída en ella, muy valiente en su propia creencia, soberbia. Yo no voy a decir, porque yo también soy una persona soberbia. Yo a veces tengo posiciones radicales, me lo cuestionan muchísimo en mi propia familia. Eso yo creo que no es un defecto, pero en política sí. En política, en la familia, bueno, tu hijo te puede criticar, tú te puedes pelear con tu mujer, lo que tú quieras. Y bueno, tú llegas a arreglos y consensos, pero cuando se está hablando de política es una inversión para un país. Y sobre todo cuando se está haciendo política en medio de una narcotiranía. Porque aquí nos hemos olvidado ese factor, no es una tiranía solo, una narcotiranía adosada con el mundo del terrorismo. ¿Tú estuviste en algún momento, la conociste de cerca? ¿Cómo puedes describir a la política María Corina Machado? Señores, a la mujer política, a la que se puso en marcha desde el 22 de octubre a decir, no me importa lo que sea, pero yo quiero ser presidenta. Es contigo. Mira, yo reconozco una cosa que a mí me hizo, yo reconozco una cosa que a mí me hizo decir, aquí no hay nada que buscar. Ella firmó el decreto de Carmona y después dijo, yo pensé que eso era una lista de recepción. Listo, ahí perdió cualquier tipo de seriedad. Estamos hablando del año 2002. Ya ahí tú pierdes cualquier tipo de seriedad. Yo lo he dicho 1000 veces, si yo hubiese tenido la oportunidad de firmar el decreto de Carmona, es lo que ustedes estuvieran viendo aquí atrás en grande, con luces. Porque después de decir así, yo fui y creí que eso era una recepción. Eso es el colmo del ridículo y una muestra de lo que es la persona. ¿Y tú, Mario? Yo creo que una mujer contemple con mucha firmeza en lo que cree, porque cuando uno va a asumir algo tiene que creer en uno mismo. Creo que ella asumió con mucha valentía y con mucha fortaleza pues, su creencia de lograr, creo que subestimó a todo este tramado del gobierno, creo que lo subestimó. Cosas que estará pagando ahorita, pero sí, es una mujer valiente, con firmeza, se traza metas y trata de llegar a las metas sin importarle nada, sino de llegar y cumplir sus objetivos. Creo que Pablo Aure sería una buena persona que pudieras entrevistar, de que Pablo Aure fue una de las víctimas que apartaron para darle paso a otra persona, porque ella lo que le importaba era llegar su objetivo claro. Bueno, soberbia. Mi amigo Pablo Aure, yo también lo he cuestionado bastante porque Pablo al final entonces coqueteó con ella, ¿sabe? Entonces no, a mí me patea, no, olvídate. Bueno, Pablo Aure armó un escándalo cuando lo quitaron de la condición de Carabobo para darle paso
a Proyecto Venezuela de Salah Gómez. Es una realidad. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque habían acuerdos políticos, pues. Y entonces, aparte que tú... El interés era llegar a ser presidente, es lo único que quiere María Corina Machado. Exactamente, más nada. Noel, Es una realidad. para que despide este espacio, para los que tienen masa crítica, los que no, los que están al lado, los que se deben apartar, no vayas a empujar, por favor, a Mario. Lo importante es despertar, lo importante es despertar, lo importante es asumir realidades. Y es eso, y comprender cuánto vale Venezuela para entender el tamaño de la traición. Si entramos en eso, vamos a encontrar masa crítica que quiera desarrollarse ideológicamente, que no banalice el proceso ideológico, que es algo muy, muy importante, que entienda el daño profundo que se le ha hecho al país, que entienda que el país no cuenta con institucionalidad alguna, no existe institucionalidad alguna, y sobre todo déjense quitar todo ese proceso de que son 6 años, de que el 10 de enero, basar que exista algún tipo de idea de manejo. No, es que el internet está malísimo. Los dos están en Venezuela, señores. Bueno, no podemos terminar porque no sé, se quedó frisado. Ya, ahí regresó. Termina, Noel, que ahora regresaste con internet. Adiós. Bueno, es importante despedirse de aquello, dejar atrás todo lo que está mal y entender cuánto vale Venezuela. Así que viva Venezuela. Así es, y libre. Bueno, Mario de Nigri, de verdad agradecido. Te quiero ofrecer disculpas si en algún momento te agredí. La verdad es que no, para nada. Tu posición es demasiado fresita para mi gusto. Es que yo creo todavía que aquí podemos lograr ese cambio que necesita nuestro país. Invito, y a lo mejor sonará ridículo para muchos, pero yo invito a que oremos por Venezuela, porque también creo que es una lucha espiritual del bien contra el mal. A lo mejor él no comparte esa opinión conmigo, a lo mejor muchos están diciendo, pero yo sí creo en Dios. Creo que debemos orar. Creo que los venezolanos necesitamos, y hice un video en estos días, la solidaridad, porque a nosotros no nos está importando lo que le pasó al vecino. A nosotros no nos está importando ahorita esa madre que tiene su chamo preso, que no le entendemos la mano. Y ahí es donde hemos fallado nosotros, sobre todo la Dirección Política Nacional, en esa solidaridad, en ese engalanaje de amar al país. Porque el problema que tenemos aquí es que no estamos amando al país, sino estamos amando nuestro ego. Yo soy. Y ninguno son un carajo, porque mira dónde hemos llegado. Coño, pues lo más inteligente que dijo en todo el programa. No, lo más apreciado. No, Mario, te digo con absoluta convicción, sigue haciendo ese trabajo que estás haciendo por los presos políticos, que es lo mejor que sabes hacer. Sigue metiéndole la cabeza y gracias, de verdad, ambos por el programa. Ha sido para mí interesante poner dos posiciones totalmente diferentes. Noel, 1.000.000 de gracias por tu tiempo y a ustedes, nos vemos mañana. Igualmente, gracias por estar allí en el chat, que hace mucho más entretenido y más completo este espacio Marcando en Vivo. Hasta mañana. Descansen.